después, bueno, por acá, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Lo que quiero buscar es que el promedio después es mayor que el promedio antes. Y acá sería que el promedio después, lo contrario de mayor es menor o igual que al promedio antes. Como en nivel de calle de 0.05, ¿correcto? Si yo lo planteo así, entonces mi gráfico va a variar, porque ya no es igual diferente aquí, sino se a un solo lado. Esto es importante también mencionarlo en los gráficos, cómo interpretarlo, ¿no? Porque, a ver, ya. Acá en el medio está el 0. Si me indica mayor, el contraste es a este lado, hacia la derecha. Y si este fuera menor, sería el contraste a la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, acá hay un punto crítico. Y esto de acá va, esta es la región de rechazo de la hipótesis nula, esta es la región de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces acá yo tengo que ver ese punto crítico. Ese punto crítico que aquí sale como 0, sale en el medio. Entonces eso es lo que un poco no me gusta, porque si hablamos que este es 0.05, correcto, 0.05, acá hay un valor que tiene que ver con los datos que están allí. Valor fijo de 2.36. Yo pienso que como es a un solo lado, yo he tomado esto que es el p-valor, 0.5 sale, y este es el valor crítico. Según esto, sería 1.89 acá. 1.8945, digamos. ¿Ok? Entonces, el estadístico es 0. El estadístico cayó acá. Entonces, si cae acá, significa que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Estamos? Si el valor del estadístico cae aquí en 0, entonces cae en la región de no rechazo. Si hubiese caído por esta zona, se rechazaba la hipótesis nula. Entonces aquí aparentemente no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? No se rechaza. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que sale en la conclusión de este material? Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, por eso le digo, puede haber influenciado que le haya puesto 2, porque es lo que Gustavo buscaba. ¿Qué tal si lo...? Pero ese 2 es meramente la raíz a lo que esperamos, o... No, por eso... Ahí dice el cuadrito. Ahora, veamos si yo le pongo 0 nada más. Datos, analizar. Ok. Vamos a poner antecedentes. Estamos inicialmente. Es que ahí dice el autor, dice diferencia hipotética de las dos, o sea, estamos pensando que entre el antes y después no hay una diferencia estadística, pues podemos es igual. 0, no hay diferencia. Y cuando se ha puesto 2, ahí estamos diciendo que sí hay diferencia. Pero vamos a ver con 1, porque no... Casi calcula 4.7326 sale aquí, y aquí 4.7326.
porque yo puedo plantear eso, ¿ah? O sea, si yo estoy buscando de que uno sea mayor que el otro, en el otro, la hipótesis nula puede ser que sea igual o puede ser que sea menor, pero no sabemos cuánto. ¿Te das cuenta? Si ves en la hipótesis nula, yo estoy buscando en la hipótesis alterna que después sea mayor que antes, ¿correcto? Y en la hipótesis nula puede ser menor después que antes o puede ser igual. Ahora, para salir de dudas, vamos a hacerlo con el militar, porque el militar también me permite calcular esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Sobre acá, después, acá antes, ¿no? Y acá voy a colocar, no es el problema, a ver, antes, igualito debe salir. Y después, veamos. Este sí me da esa opción de poder colocarle mayor o menor. Tengo 10, 9, 11, 12, 8, 7, 12, 10. Acá, igual. Incorporar 12, 11, 13, 14, 9, 10, 12 y 14. Y ahora sí. Vamos a trabajar aquí. Ok. Estadísticos, básica. Y aquí vamos a pedirle variadas. Primera muestra. Vamos a señalarlo aquí. Antes y aquí después. Aquí en opciones que hay. Ya acá en opciones, ahí sí lo puedo poner que antes sea menor que estamos. Que antes sea menor que después. Estamos. Ahí tiene esta opción. Entonces la vamos a ver. Y mira, la media de la prueba es 0. ¿Te das cuenta? Entonces acá, haremos aquí. Esto está. Lo vamos a aceptar. Ya ves. Me sale aquí el T 4.73. Tal cual que me ha salido aquí en el resultado de este de aquí. Ahí está 4.726. Ok. Y el P valor salió 0,001.
y al ser el valor de P 0,001 menor que 0,05, entonces ahí sí rechazo la hipótesis nula, que sería que antes fue mayor que después, y acepto que ahora, perdón, al revés. Aquí rechazo la hipótesis nula de que después fue menor que antes, y acepto la hipótesis alterna de que después fue mayor que antes. ¿Se da cuenta? De esa manera ya corrobora que el tratamiento, el programa ha sido fundamental para mejorar su calidad de vida. O sea que ha habido variación. Exacto, claro, porque así como lo habíamos planteado, con una diferencia, sale algo torcido, ¿no? Si regresamos, ¿no? Inclusive acá, considerándolo 0, acá ya me sale 4,73 también, ¿no? Y el estadístico de prueba me sale 0,001. Tal cual como me está saliendo en otro paquete estadístico, 0,001, que es militar. Entonces, por eso que no, o sea, sabemos que es mayor, pero no hay que colocarle ni un valor, salvo que te lo menciones, ¿no? La diferencia debe ser de tanto. Entonces, allí sí ya tú tendrías que colocar ese valor. Lo que queremos saber es si es mayor, nada más. ¿Qué te determina saber si es mayor? Como te digo, cuando en la hipótesis alterna tú planteas después mayor que antes, significa que el contraste es unilateral a la derecha. ¿Ok? Entonces, si 1.8945 debe ser tu punto crítico, para que se rechace tiene que ser un valor mayor que eso. Y el valor mayor que eso es menos 4.73. Por eso se rechaza. Quiero hacer otra cosa interesante aquí. Quiero invertir los papeles porque me parece que no debería salir negativo, tiene que salir positivo. Claro, pues. Inclusive, ¿qué tan importante es el orden? Tendría que haber colocado primero después y luego antes, ¿no? para colocar esa diferencia. Y acá el valor de T ya me sale 4.73 positivo. Claro, tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Y yo que había hecho, había colocado antes primero y después. Entonces, eso, imagínate, te puede distorsionar. Porque si fuera menos 4,73 estaría saliendo en la zona negativa, que es prefiero tener rechazo. Entonces no se ha rechazado. Entonces, en esta parte es importante que sea el orden. Primero después y luego antes. Entonces ahí ya sale 4.73 y este 4.63 es mayor que 1.89. Por lo tanto, cae en la región de rechazo y se corrobora que efectivamente se rechaza la hipótesis y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que los cambios ocurridos en el nivel de calidad de vida luego de ser sometido al programa han sido significativos. Bien, esto con respecto al pretest y posttest. Ahora, también hay otro procedimiento que tiene que ver con relación o asociación entre dos grupos o variables, donde se utiliza la G cuadrado. En este caso, continuamos con un análisis bivariado. ¿Okay? Y, a ver,
también tarea para ustedes. Así como el anterior que les puse en la primera, este es de diferencia entre grupos o variables, de aquí, este de aquí también, y esta tercera. Esta relación entre dos grupos o variables. Este es trabajo para ustedes. Trabajo también, tarea. Y acá tienen la respuesta para validar los casos. Eso es lo que corresponde al análisis bivariado. Aquí. Bien, ahora vamos a ver análisis multivariado. Cuando hablamos de análisis multivariado, ya es más de dos variables, ¿cierto? Debemos empezar con análisis univariado, una sola variable. Hemos visto análisis bivariado, que era comparar dos valores, el pretest y post-test, y ahora estamos en análisis multivariado. En el análisis multivariado, lo que se persigue es determinar y analizar qué es y cómo funciona el análisis multivariado. Es un procedimiento estadístico por el medio del cual se pretende establecer si hay alguna relación o diferencia significativa entre más de dos variables que actúan sobre una variable dependiente. Va conocido como ANOVA y el estadístico de prueba que utiliza es F de Fisher. Acá hay un ejemplo. Dice, se tiene 3 grupos de pacientes con cáncer, los cuales han recibido 3 tipos de tratamiento. A, con intervención quirúrgica radical; B, con intervención quirúrgica progresiva; y C, tratamiento farmacológico. Entonces ya tenemos 3 tipos de tratamiento. Para tomar decisiones sobre la eficiencia del procedimiento y sus costos, se utilizó una escala de criterios de 0 a 20. Se pretende averiguar cuál tratamiento produce mejores efectos y menos recaídas. Obviamente, para ver el tema de mejor tratamiento y menos recaídas, la escala, el puntaje me indica cuál sería el mejor, ¿correcto? Bueno, acá estos son los datos. Me piden calcular con un alfa de 0.05, y 2 son los datos del problema. ¿Okay? Bueno, acá está todo el procedimiento matemático para poder calcular esto, pero lo voy a hacer con el SPSS. Es una ventaja del SPSS para hacer esto rápidamente. Entonces vamos a irnos al SPSS y aquí bueno, crear una nueva hoja, archivo nuevo y datos. Con el SPSS prácticamente ayuda bastante para hacer el análisis con respecto a la ANOVA. En este caso estoy hablando de tratamientos, ¿no? Y hablamos de escala de criterios de 0 a 20, ¿no? Tratamientos y escala de criterios. Entonces voy a colocar aquí escala y tratamiento. En este paquete estadístico SPSS, como les vuelvo a recalcar, tiene 2 pistas, uno que es vista de datos y otro que es vista de variables. Siempre para empezar se inicia en la pestaña vista de variables colocando las variables que se van a trabajar. En el caso de escala y tratamiento, y eso considerando lo que me está mencionando en el enunciado. Entonces, en la escala voy a colocar los valores que figuran aquí. Y en el tratamiento tenemos el tratamiento A, B y C, ¿no? ¿A qué se refiere A?
intervención quirúrgica radical, ¿a qué se refiere B? Intervención quirúrgica progresiva, y C, al tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a colocar aquí escala de 0 a 20 y acá tipo de tratamiento. Lo bueno es que aquí yo puedo mencionar cuántos tipos de tratamientos hay. Acá tenemos y codifico. La ventaja en este ejercicio uno puede codificar. Por ejemplo, uno va a ser A, y eso que era intervención quirúrgica. ¿Okay? Y le damos a añadir. Y le damos 2. ¿Se acuerdan la B que era? Tratamiento progresivo. Progresivo. Muy bien. B. Ya está. Y C, por colocar de 3, era tratamiento con farmacológico. C. Tratamiento farmacológico. Y luego de haber codificado cada una de las opciones que tiene el tratamiento, lo voy a añadir y aceptar. Ahora, escala, obviamente como es variable numérica, acá hay una opción que se llama medida. Todo lo que es medida se considera escala. Y para el caso de tratamiento, es una variable de tipo cuantitativo nominal. Entonces ya con esto, ya recién me puedo pasar a lista de datos y aquí comienzo a digitar. Tomando en cuenta las características mencionadas con respecto a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, escala. Tenemos para cada dato 5 casos. Entonces vamos a comenzar a digitar la escala, que vienen a ser los valores obtenidos. Acá tenemos 15, acá tenemos 19, 18, 17, 10. Seguimos con el tratamiento B. 14, 13, 12, 10 y 8. Y finalmente con el tratamiento C, podría ser 8, 10, 10, 8 y 14. Ahora, para diferenciar los tratamientos, digito con 1 los primeros 5 tratamientos y luego con 2 los otros 5 y luego con 3 los otros 5. ¿Okay? Entonces, acá vamos a quitar los decimales que están aquí distorsionando. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que sucede es que acá hay una opción que te permite ver lo que he colocado. Esta opción de acá que se llama etiqueta de valor. Entonces hay diferencias, ahí están los 3 tratamientos, están los datos. Entonces lo vamos aquí, analizar, estadístico, comparar medias. Y acá tenemos ANOVA de un factor. Y en ANOVA de un factor colocamos en la parte de lista de pendientes las escalas de los valores. El tipo de tratamiento, como son 3, van aquí donde dice factor. Adicionalmente, yo voy a hacer post hoc, son pruebas que se dan 2 a 2, es decir,
A con B, A con C, después B con A, B con C, y luego C con A y C con B. Y acá normalmente se utiliza asumiendo varianzas iguales, dije DMS y Duncan. Y acá mantengo el nivel de significancia con que estoy trabajando el problema, que es 0.05, debe continuar. Y acá en opciones quiero descriptivos, es decir, saber cuánto es el promedio, la desviación estándar para cada tratamiento, que me evalúe si hay homogeneidad de varianzas, es decir, la variabilidad de la escala, tanto en A, B y C son iguales o son diferentes, y que me brinde un gráfico de las medias para cada tipo de tratamiento. Le doy a continuar y luego le doy a aceptar. Desde aquí me va a salir el resultado y acá puedo ver, acá está la escala alcanzada por A, 15.80 en promedio. La B alcanzó 11.40 y C alcanzó 10, es decir, la que alcanzó mayor puntaje ha sido A, ¿no es cierto? ¿Sí? La desviación estándar lo que me muestra es qué tan diferentes son los datos, y acá que es más diferente es 3.564, que corresponde a tratamiento A. ¿Se acuerdan del tratamiento A para qué era? ¿Con qué era? Quirúrgico. Con quirúrgico. Y acá tengo yo los intervalos, ¿no? Intervalos de esta media, con un mínimo y un máximo. Claramente se ve que los puntajes para la intervención quirúrgica es mayor, de 10 a 19, acá de 8 a 14 para el caso progresivo y de 8 a 14 farmacológico. A ver, aquí en la prueba de homogeneidad de varianzas me indica que por este valor, que es mayor a 0.05, me indicaría que las varianzas son iguales, no son diferentes. Para que sean diferentes tendría que haber sido un valor menor de 0.05. Como este valor de la significancia, o también llamada p-valor, porque en SPSS el p-valor se arroja como sig, que significa significancia. Este valor de 0.600 lo comparo con alfa, que es 0.05. Como es mayor, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las varianzas son iguales. Ahora, esto de acá que se llama NOVA viene a ser el cálculo donde me dice si son diferentes los tratamientos o no son diferentes los tratamientos. Recuerden que acá no estamos trabajando con 2, sino con 3 tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, yo veo el p-valor, que es este de acá, que es la significancia, 0.019. 0.019 es mayor o menor que 0.05. A ver, 0.019 ¿es mayor o menor que 0.05? Menor. Entonces rechazo la hipótesis nula, que sea que todos los tratamientos son iguales, y acepto que hay diferencias. Y miren ustedes aquí, por ejemplo acá comparo A con B. Si yo comparo A con B, ¿qué observo? Que la significancia es 0.031 y esto es menor que 0.05, ¿no es cierto? 0.031 es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza que sean iguales si son diferentes entre A y B. Luego entre A y C, tratamiento A, que es quirúrgico, con el tratamiento C, que es farmacológico. También hay diferencias significativas, 0.08. O sea, hay diferencias entre A y B y C. Miren, ahora B con A. B con A es lo mismo que A con B, también hay diferencias significativas. Donde no hay diferencias significativas es entre B y C. Entre progresivo y farmacológico son iguales, porque acá es mayor que 0.05. Luego entre C y A también hay diferencias significativas, y entre C y B hay también, acá no hay diferencias significativas. ¿Okay? Entonces queda claro que A es diferente a B y a C, ¿no? Pero B con C son iguales. Entonces aquí, esto se llama la prueba de post-hoc de DMS. Eso me permite llegar a estas conclusiones. Y la prueba Duncan me
me diferencia qué tratamiento es diferente al resto. Y acá podemos observar que el tratamiento A tiene un puntaje mucho mayor y está, ¿no?, separado de otro que es el de tratamiento B con C. Entonces, aparentemente el tratamiento A sería el más adecuado, y acá lo podemos ver a nivel de gráfica, de acuerdo a la escala alcanzada. Entonces acá está en 15 puntos y tanto, la B y C, aunque aparentemente hay diferencia, pero no son significativas, porque si hablamos de intervalos de confianza están por ahí, ¿okay? Entonces el mejor tratamiento de los tres es el A. Definitivamente el A es el mejor tratamiento, o sea, el tratamiento quirúrgico. Entonces, para esto que hemos hecho, hemos hecho el análisis a través de estos datos, pero es un multivariado. Y así como puedes haber tratado con 3, puedes trabajar hasta con 4 tratamientos, 5. Es decir, la idea es ver que al analizar los datos, ¿no?, y al compararlos, me permite ver cuál es más diferente que el resto. Y ahí sí vamos discriminando. Y esto ya es análisis multivariado. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos 3 variables, ya no son 2. O 3 grupos, perdón, son 3 grupos, ya no son 2. Vamos a ver qué colocar aquí. Bueno, acá está comparando A con B, se rechaza la hipótesis de diferencia entre A y B. Entre B y C no se acepta la hipótesis, no hay diferencia, ¿se dan cuenta? Entre B y C no hay diferencia. Entre A y C también hay diferencia. Es lo que llamo. Es lo que llamo. Otra parte, ven que no sé si ya llegó su correo, está en proceso. Falta uno. Es que todos se han dado de un solo bocacho. Justo la tarea. No, la tarea está ya. Me interesa. Es la última. Entonces, la que acabamos de ver es la prueba de ANOVA. Ahora, esa prueba también existe, como dije inicialmente, temprano. Luego de la prueba de normalidad, si tiene normalidad y son más de 2 grupos, es ANOVA. Pero si no tiene normalidad, sería Kruppar-Wallis. Y eso la veo en la próxima clase. Pero ya para esto ya ustedes tienen como su laptop y ahí lo van a ver mucho mejor. También se puede hacer con el Excel, entendido. Ya, a ver. Acá en el SPC es análisis de varianza de un factor. Este es el que se puede hacer con el Excel. Vamos a dejar esta parte. Y vamos a ver la última parte. Ya falta poco. 2:20. Y eso que ustedes son 12, ¿qué dicen, no? Sí. Nosotros si estamos como 11, he contado. 11. 12. Ahí empezaba a las 8 de la mañana. Sí, las 9. Sí, ahí empezaba ese domingo. La mañana ha estado bien, o sea, ha estado. No hemos parado un ratito, ha estado continuo. Parejito, desde Sí, los no ha habido- 9 hasta la. Sí, no ha habido descanso.
No hay ni ley, nada, ha sido continuo. Que después del almuerzo ya viene el cáncer. No tenía ¿cómo se llaman? ¿Break? De guardia. No sé, no. Hay unos que están de guardia, pero los que están de guardia vienen y están cansados. Y es comprensible, ¿no? El trabajo es bien intenso. Bien. En esta parte de aquí, ya se trata de relación, ¿no? Que hemos visto por ahí entre los estudios, hay estudios que son relacionales, no se ve causalidad aquí, lo que se ve es si hay relación o no entre variables. Y cuando se trata de variables de tipo cualitativo, se utiliza básicamente el pi cuadrado, más conocido como prueba de independencia. Entonces aquí, en este caso, tenemos el cálculo de la asociación o correlación entre variables para hallar relación o asociación entre dos grupos o variables que tenemos aquí. Se quiere determinar si existe una relación o asociación entre el consumo de alcohol y la presencia o no de impotencia sexual. ¿Ustedes creen que haya relación? ¿No? Entonces, pero yo escucho siempre que cuando consume alcohol se le aumenta el líbido o es todo lo contrario, se duerme. Entonces, ¿por qué la gente toma y tiene que estar Dependiendo en qué estado está también. por ejemplo, Creo que hay un estado de un nivel inicial donde ya. es euforia, ¿no? Ya. Donde empieza y luego ya sigue la etapa depresiva, ¿no? Pero son etapas también del proceso del alcohol pues, en el cuerpo. Yo creo que por eso puede variar, ¿no? Porque hay gente que toma poco y solamente puede ser que por eso. O sea, yo puedo plantear una hipótesis, ¿no? O sea, todos los que son borrachitos o sea, no tienen, tienen impotencia sexual. Eso sí, Puede ser, ¿no? Otra cosa es que por el motivo del alcoholismo tenga impotencia. Sí. Pero otra cosa es que cuando toman hasta cierta etapa, o sea, cierta cantidad de alcohol, ¿no? Como que más bien en vez de impotencia que le genere más virilidad, por decir así, ¿no? Y si toman pasado la cantidad de alcohol, más bien es impotente. O sea, en el momento se podría decir así. Ya, pero si uno de por sí es adicto al alcohol. Ahí hay otra cosa. Sí, cuando es alcohólico y alcoholismo, Sí. ya son impotencias, ¿no? Claro, eso. ya se abandona, ya no Ya cuida es su un- imagen, Claro. es indiferente. Como eso, siempre en algunos informes televisivos he visto que toman un trago que creo que es No hay tipos de alcohol, pues. tiene un nombre, no sé cómo le llaman. Alcohol metílico, Los Sí, pues, alcohol medicinal, no sé cómo le llaman, tiene una chapa, creo que ese trago. Cuando ella, como habla usted, doctor, metílico, ¿no? Claro, es un alcohol medicinal que es tóxico. Tóxico. Y con eso ya el organismo se deteriora, me imagino. No, Lo es que prim- causa lo- lesión. Lo primero el hígado, ¿no? Sí, ese alcohol tóxico causa lesión de inmediato, o sea, lesiones, como tomar un veneno. probablemente puede ser lesión vascular, ¿no? Que te daña la retina, quedan La vista. sí. Y si hay daño vascular de ese nivel, también puede ser. Los riñones también. Hígado. Hígado es la parte más importante de la hormona. Desintoxica, pues, en este caso, ¿no? Todo lo que ingresa al organismo. Y es cierto de que ya a cierta edad uno tiene que evitar cierto tipo de comidas. Por ejemplo, generalmente lo que he observado, ¿no? A varias personas que he conversado, nos ha gustado siempre desde jóvenes comer bastante comida grasosa, Chatarra.
entonces ya estamos con el tema del hígado graso. Entonces ya a partir de ahí uno tiene que moderar su tipo de consumo, ya no puede comer tanto así como lo hacía antes, ¿no? Pero antes, cuando es joven, el cuerpo reacciona, todavía Claro. puede. No tanto limpiar, porque si uno come grasa desde joven se va acumulando, o sea, Claro. solo que recién está empezando, pero hay un momento en que hay un punto crítico que ya manifiesta la enfermedad ya. Y si este es de adulto ya y tiene su placa queromatosa, debe cuidar con mucho más razón porque va a seguir acumulando. Entonces ya No hay manera de disminuir el hígado graso. el hígado graso es una etapa de la enfermedad. La enfermedad se llama cirrosis. Ese es el extremo, ¿verdad? Es el extremo, entonces, y hay etapas para llegar a eso. Una etapa es, por ejemplo, el hígado graso, que se llama también esteatosis, es la parte inicial, donde todavía uno puede modificar su alimentación y disminuir eso. Pero una vez que comienza a tener cirrosis, la cirrosis no se puede, es irreversible ya. ¿Cuál es el signo que más se nota en el cuerpo de la persona cuando tiene hígado graso? ¿Baja de peso o se mantiene igual? Puede tener baja o suba de peso, pero No realmente es muy relativo eso. claro, porque el hígado graso puede estar subido de peso, pero el hígado es distinto porque uno no se da cuenta, ¿no? Se evidencia por ecografía o por laboratorio, por evidencia que no. Más por ecografía, mira que hay una estructura, es diferente, es diferente a un hígado que está normal. Entonces, ese es un hígado graso en fases, ¿no? En fases ahí también. Entonces, ahí la persona ¿Y está asintomática. hay una medicación cuando tiene hígado graso o no? La mejor medicación es la dieta, pero sí hay medicación que se puede dar, no siempre y cuando la persona. Dieta significa que nada de grasa. Claro, yo sé, por ejemplo, yo justo he tenido pacientes con hígado graso, he estado leyendo unas guías y guías de manejo, ¿no? Por ejemplo, esteatosis hepática, ¿no? Desde el diagnóstico hasta la parte del manejo. Si bien es cierto, o sea, hay una etapa leve del hígado graso donde solamente se recomienda una dieta, ¿no es cierto? Hacer evaluaciones de un perfil lipídico, ver el tema de la glucosa, porque puede estar asociado a otra enfermedad, ¿no? Depende de la condición física que tenga. Puede ser que el paciente que tenga diabetes, ¿no? Porque generalmente el factor de riesgo es por un mal hábito alimenticio, ¿no es cierto? Durante un buen tiempo. También se asocia a la diabetes. O sea, puede estar asociado, ¿no? Puede estar asociado. Así como la hipertensión, porque en definitiva un síndrome metabólico puede atraer todo eso, ¿no? Y usted sabe que el hígado pues, es el órgano que recepciona gran parte, no solamente la grasa, sino también la salina, los carbohidratos, que al final, una vez que los carbohidratos, su almacenamiento queda en el límite, tanto en el músculo como en el hígado, ya empieza a guardarse como grasa, ¿no? No necesariamente el comer grasa va a hacer a que tú almacenes grasa en tu cuerpo, sino al comer harinas, claro, al final tu cuerpo lo convierte en grasa y lo guarda. Por eso la mayoría que come harinas tienden a engordar, o sea, pero en exceso, ¿no es cierto? 4 panes, 5 panes por día, imagínense, ¿no? O sea, tienden a subir su dieta calórica y aumentan el peso. Y si uno hace deporte, mejora bastante. Todo, el deporte es una de las condiciones en la cual el cuerpo pues, empieza a mejorar, ¿no? Esos desbalances que tiene, ¿no? Al aumentar de peso, al tener problemas del azúcar en la sangre, y mejora, ¿no? La hiperinsulinemia, mejora todo. Ahora, el tratamiento se ha visto que la metformina, por ejemplo, es uno de los tratamientos que se utiliza en hígado graso, ¿no? Cuando está en grado 2, grado 3. Claro, ¿por qué? Porque es una sulfoniluria que mejora que la insulina penetre, ¿no es cierto? Para que pueda haber ¿cómo se llama? El proceso pues, de la glucogenólisis y todo eso, ¿no? Lo que en los diabéticos pues, está alterado. No es que aumente la insulina, por eso que también se utiliza para lo que es el hígado graso. Y si los pacientes mejoran con eso, ¿no? Porque al final, todo es una evaluación, por ejemplo, ecográfica, y en la ecografía salen signos característicos de hígado graso, y luego haces el tratamiento
y eso ya lo tiene que mejorar con la dieta, el peso, ¿no? O sea, un control que se le pueda realizar al paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que yo antes pesaba un poco más, pero ahora estoy más liviano. Claro, la idea es que Ya no está usted comiendo como antes. Está usted, Sí, Hay no, una dieta. y hago deporte. Pues. Yo, por ejemplo, hoy día salí a correr, me gusta correr 1 hora y media o algo así. Pero me dice que debe ser 3 veces a la semana, no puede ser que un solo día que. Claro, uno no puede hacer el ejercicio es de acuerdo a la persona, ¿no? No es cuestión de hacer. Pero es natural que cuando uno ya pase los 50 comience a bajar de peso, ¿no? ¿O no? Siempre acumulan grasa, pero depende de la alimentación, porque algunos, el estilo de vida, ¿no? Porque, El estilo de vida. porque por ejemplo, claro, yo me acuerdo una cosa de comercial que sale, ¿no? Que uno después de los 50 ya los músculos como que ya van produciéndose. Y hacen la famosa propaganda de Ensure, ¿no? Para adultos, para tratar de nuevamente recuperar la fuerza. Y entonces de alguna manera, pues no sé, pues, te dan a incrementar los músculos, no sé. ¿Y eso es cierto o no es cierto eso? De Ensure. El músculo para que crezca tiene que, masa muscular, necesita ser estimulado. Ejercicio, básicamente. Si uno hace trabajar el músculo va a crecer, Es la única manera. de única manera. Y si ese músculo no le da, si va a crecer y no le damos proteínas, porque tiene que alimentar también ese material, entonces no va a crecer, o sea, ¿Y cuál es la proteína en ese caso? proteínas esenciales, aminoácidos esenciales, ¿no? Por ejemplo, comer más que. No, lisina, hay aminoácidos, proteínas principales. Por ejemplo, vitaminas no es lo mismo. No, vitaminas es otra cosa, son minerales, vitaminas no se necesitan mucho. Eso tenemos que Porque ahí, por el ejemplo, problema yo creo que de las vitaminas es que no tenemos un buen hábito alimenticio, pues, y aparte la nutrición en medicina casi ni se ve, la mayoría de recetas solamente medicamentos y nunca te hablan de una dieta. Entonces, lo importante yo creo que es dar la medicación y a la vez dar una dieta, ¿no es cierto? La dieta tiene que ser balanceada y dependiendo de qué características tenga el paciente. Lo ideal sería que pasen por un nutricionista, como normalmente en unos hospitales lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí te dan una dieta ya más estructurada, una dieta, ¿no? De acuerdo a tu condición. Por ejemplo, una persona que tiene gastritis tiene que recibir una dieta, un diabético también. Entonces, una persona que está delgada en extremo también tiene que recibir una dieta hipercalórica, ¿no? O sea, no son las mismas dietas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, mejorando el consumo de los vegetales, de las frutas, adquirimos bastantes vitaminas. Entonces, la gente ya pues está metida en la cabeza que tomando multivitamínicos, pues no, tienen que, muy aparte de lo que ingieren, tienen que consumir eso, porque es una propaganda pues, de los, ¿cómo se llaman? Las industrias farmacéuticas, ¿no es cierto?, que ya han introducido acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen al bebé hay que darle su fórmula, el bebé solamente necesita lactancia materna, pero una buena técnica de lactancia, que la mayoría no le dan, no saben ni siquiera cómo lactar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es eso, pues, ¿no? Dar consejerías para que puedan aprender, educar al paciente y el paciente pues no esté recurriendo de repente a cosas tan costosas que a veces la economía no da, ¿no es cierto? Y usted sabe que las vitaminas, ¿cuánto te cuesta una cajita de vitaminas que tienen que tomar todos los días por un día? 30 pastillas. Entonces, por eso muchas veces dicen, mi abuelito pues que ha vivido 90 años solamente comiendo cosas nada más de su alimentación, o sí vivo, ¿no? Entonces es parte de la dieta, pues. Es fundamental. Pero cuando uno, por ejemplo, a veces tiene mucho exceso, a veces uno llega cansado, ¿no? O sea, una subida ya es exhausto, entonces hay una pastillas como que te dan, de alguna manera te recuperan. Pero eso es lo que sería el suplemento, ¿no? Porque el suplemento, porque no, o sea, perdón, el complemento. Porque suplemento estaríamos hablando de que vas a tomar pastillas a lo que vas a comer. O sea, por decir ese es el suplemento, porque está supliendo, ¿no? En cambio, el complemento es algo que vas a agregar, que te va a mejorar un poco más el alcance energético, todas esas cosas, ¿no? O
sería un complemento. Y el complemento ahí, ¿cuál sería uno bueno? Hay pues energizantes, pues, ¿no? Supradin, Supradin. complejos multivitamínicos que ven. Y Centrum. Centrum también, pues, ¿no? Complejos multivitamínicos. Generalmente esos activan ciertos, son cofactores que entran, pues, ¿no? A tu cuerpo. Y eso se toma una vez al día, ¿no? Una vez al día. Y generalmente es en la mañana, creo. ¿O tú cuándo es más recomendable? Pero eso, una vez al día se toman esas vitaminas, pero lo primero, lo principal es la alimentación. Ah, no. O sea, como dice el doctor, como complemento. Como complemento nada más, ¿no? O sea, Y siempre la mañana, pues siempre la mañana. recomienda 10 de la Sí. mañana, o sea, entre mañana, ¿no? Por ejemplo, 10 de la mañana, digamos. Ah, O sea, no es que tomes en tu desayuno, no, sino a 10 de la mañana. Ah, Generalmente se recomiendan las vitaminas para todos gestantes, para niños, siempre de 10, 11 a 4 de la tarde, ¿no? ay. Sí, interesante, ¿no? Hay que conocer. Bien, vamos a ver este caso de, como les decía, relaciones. Entonces aquí tenemos un planteamiento que dice: se quiere determinar si existe una relación o asociación entre el consumo de alcohol y la presencia o no de impotencia. Estos son los datos, ¿no? Y tenemos aquí, como se puede apreciar allí, severo, leve, no alcohol, ¿no? Y tenemos impotencia sexual, éxito sexual, dos categorías. Entonces, vamos a utilizar el paquete estadístico SPSS para ver este caso. Aquí, para crear nuevas hojas, es archivo, nuevo y datos. Entonces vamos a generar esta información para ver si en verdad es cierto. Usted me dice que sí. Vamos a ver. Entonces acá voy a crear primero lo que es condición sexual. Vamos a hacer condición, condición, y acá va a ser alcoholismo. Alcoholismo. ¿Ok? Y acá vamos a colocar frecuencia, porque como este cuadrito lo tenemos hecho como un resumen, ¿no? Como el caso anterior que vimos, cuando el datos resumen, o sea, ya están ahí. Bueno, hay que trabajar de esta manera, porque si fueran datos, una base de datos, o tenemos una matriz de datos, ya tiene otro procedimiento. Bien, entonces acá, condición, no tiene decimales, algoritmo tampoco, y frecuencia tampoco. Y acá lo que voy a colocar acá en etiqueta es condición sexual. Eso, pues, esa parte de aquí que ustedes ven, etiqueta, condición sexual.